Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los que están en este espacio de Matrimonios Mayores de Vida para Todos. Acá estamos con Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, qué lindo poder saber que ustedes están del otro lado de la pantalla y que pueden escuchar todo esto que tenemos en el corazón para compartir con ustedes. También le damos la bienvenida a quienes en esta tarde van a abrir el corazón para compartir lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Bienvenidos Mar, bienvenida Mónica, muy queridos, ¿cómo están? Muchas gracias, bienvenidos por esta bienvenida y bienvenidos a todos los que están viéndonos y escuchándonos también. Bueno, gracias Silvano y Andrea por este momento que vamos a compartir algo de lo que el Señor puso en nosotros y bueno, bienvenidos a todos que están del otro lado que no los podemos ver. Ahora, qué raro es todo esto, ¿no? Nunca nos imaginamos que finalmente nuestras reuniones o lo que sea iba a tener que ser de esta manera. ¿Cómo se siente con esto? Medio raro, ¿no es cierto? Sí, más vale. Más vale que sí, porque nosotros nunca nos imaginamos hablar con nuestros hijos, con el compañero de trabajo y todo a través de una pantalla. La verdad que nunca nos imaginamos y nos vino todo de golpe. Sí, ahora Omar te iba a preguntar. Yo creo que nuestra generación ya es un plus de dificultad, porque nosotros vivimos toda una vida de una manera más analógica, más de papel y lapicera, pero me parece que esto nos molesta un poco, pero nos desafía a seguir aprendiendo. Y cuesta más en nuestra generación, me parece, ¿no? Sí, indudablemente, viste que nosotros hemos pasado de, como decís vos, de jugar en la calle, en la vereda, vamos a poner con un autito, de jugar a la pelota en el potrero, y había tal vez un teléfono, qué sé yo, en una cuadra encontrabas un teléfono y un televisor. Claro. Y pasamos por toda esta etapa donde ahora los chicos prácticamente de 4 años andan menos con un celular. Es un poco más difícil, nos cuesta, pero indudablemente tenés que engancharte porque si no quedás afuera. Sí, señor. Sí, pero igualmente, Mónica decía, la ventaja por lo menos, hoy se puede hablar con un pariente, con tus nietos, aunque es medio incómodo, pero los podés ver. Yo me imaginaba esto 20 años atrás, era una llamada de teléfono, y si te habían puesto el teléfono en casa, ¿no? Sí, yo me acordaba casualmente el otro día de una prima que yo tengo en España y cuando yo tenía 18 años, 20, ella nos escribía y nos llegaba en un mes la carta de España a mi casa. Y ahora yo abro el WhatsApp y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ella me dice, bien, ¿viste? Es instantáneo. Cómo las comunicaciones las tenés ya en el momento, cómo ha cambiado, pero bueno, hay cosas que están buenas, a mí me gustan. Claro, sí. Lo mismo los nietos, por ejemplo. Los nietos no podemos por ahí viajar y verlos, pero vamos acompañando el crecimiento de ellos porque nuestros hijos nos mandan unos videitos, mirá, qué sé yo, empezó a caminar, mirá mamá, y bueno, y uno no se pierde tanto, ¿no? Sí. Los puede guardar. Subirlos a la nube, me dice Manuel. Ahora posteamos las cosas. Ya antes de ir a la palabra que ustedes tienen, simplemente decirle que para nosotros, y en particular que los conozco desde cuando era bien muchachito, yo estuve en su despedida de soltero, estuve en su casamiento, fui celebrando cada vez que venían sus hijos, Carolina, Manuel, Damaris, por supuesto. Para mí son un ejemplo de superación, porque quizá por su profesión, ustedes han tenido que subirse a todos esos nuevos desafíos, porque si no te quedabas hasta sin profesión. Entonces, es un esfuerzo, pero veo que ustedes son como un modelo de aquellos que se esfuerzan en superarse para no quedarse, ¿no? Así que la verdad que para mí es una bendición su ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno. Pero como decís, la profesión te obliga, no tenemos otra. Sí. Y bueno, vemos, ya Mónica, que realmente hay cosas muy importantes en este avance tecnológico que, bueno, hay que también darles el valor que ellas tienen y en la medida que a uno les resulte conveniente, usarlas. Sí, qué bueno. Bueno, vamos al tema. El tema es cuéntale a los suyos las cosas que el Señor ha hecho contigo, parafraseando. Me imagino que tiene que ver con aquel encuentro, ese muchacho que estaba poseído y quiso seguir a Jesús y Jesús dijo, tenés mucho para contar. Bueno, le dejamos este espacio para ustedes con total libertad, así que compartan y nosotros simplemente acompañamos.
una vez más, gracias a todos los que están haciendo, no sé si el esfuerzo, pero el gusto de que estén siendo parte de esto para poder compartir, otro día les tocará a otros, y seguir siendo comunidad. Así que el Señor les bendiga. Adelante, los escuchamos. Gracias, gracias Silvano. Bueno, como bien dijiste, nosotros tomamos el versículo de San Marcos 5:19, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Ese es un poco lo que queríamos compartir en esta tarde con todos los que nos están escuchando, ¿no? Todos los adultos mayores, que por ahí en esta etapa de nuestra vida nosotros contamos muchas cosas, ¿no? Tenemos ya una vida bastante vivida, entonces siempre contamos historias, mirá la historia familiar, la historia de los amigos, mirá la historia con mis hijos, pero hoy nos queríamos referir a contar la historia que tenemos con Dios, ¿no? Que nosotros podamos relatar nuestra vivencia con Dios, que podamos relatar todo lo que el Señor en estos años nos ha permitido vivir con Él, esa relación que hemos tenido. Y un poco queríamos tomar hoy la historia del pueblo de Israel, ¿no? Una historia que a nosotros nos gusta, cómo el Señor siempre le decía al pueblo de Israel, cuenta lo que yo he hecho contigo, no te olvides lo que he hecho contigo, recuérdale a tus hijos, a los hijos de tus hijos, recuérdales lo que yo he hecho contigo. Y un poquito queríamos contar unas pequeñas reflexiones sobre el libro de Éxodo. ¿Leemos? Él me va a leer hoy, Vamos leyendo en Éxodo, capítulo 13, versículo 8, que dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Bueno, el pueblo de Israel tenía una historia a contar, una historia maravillosa con Dios, una historia donde Dios había actuado de una manera sobrenatural, ¿no? Y el versículo que dice, que ahí que se refiere Osmar, es, ellos tenían que contar, o relatar, o recordar durante las generaciones el día en que Dios los había sacado de la esclavitud. Por eso el Señor decía, cuenta lo que pasó en aquel día. ¿Y por qué era tan importante aquel día? ¿No? El Señor se lo remarcó muchas veces que aquel día era importante. Primero, porque ellos, para, digamos, para que sus vidas fueran salvas, murió un cordero, ¿no? Se derramó la sangre de un cordero sobre unos dinteles para que el pueblo de Israel fuera salvo, ¿no? Y a partir de ese día, ellos comenzaron el peregrinaje hacia la tierra prometida. Pero ese día era muy importante, porque ese día el Señor los libra de la esclavitud. Tenían que recordarlo, porque aquel día fue el día de la liberación de ellos, de la liberación de una vida de oprobio, de una vida de esclavos, de una vida miserable que habían llevado en Egipto. Y ese día debía ser recordado. ¿Por qué? Porque fue la mano sobrenatural de Dios los que los saca de la tierra de Egipto. No fueron ellos, tampoco fue Moisés, sino que fue la mano de Dios. Y era un día donde ellos, siendo esclavos, pasaron a ser libres y a tener una esperanza, porque Dios les prometió una tierra mejor y les prometió una vida mejor. Así que ese día debía ser recordado. Y ellos se lo debían contar a sus hijos, se lo debían contar a los hijos de sus hijos, y debían contarlo, ¿no? Y no se debía olvidar, y hasta el día de hoy sabemos todos que ellos lo recuerdan como la Pascua, ¿no? La Pascua judía. Claro, y entonces nosotros también en nuestra charla con nuestros nietos, con nuestros hijos, vale la pena asociar ese, digamos, evento del Antiguo Testamento con lo que significa aquel día para nosotros en nuestra relación con Jesús. Es decir, aquel día, para mí, cuando hablo con mi hijo, con mi nieto, significa el momento
en el cual acepté a Jesús como mi Salvador personal y lo confirmé con el bautismo en las aguas en un acto de confesión pública. Hablando con ellos uno les debe comentar, puede ser que uno provenga de una familia que se llame cristiana por tradición, católica o evangélica, y que su comportamiento no esté de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Es decir, que esté actuando esa persona que proviene de esa familia como un hombre natural, y siendo así, está sumergida en el pecado. Para esto, Jesús nos dice en San Juan, capítulo 8, versículos 34 y 35. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, nuestro propósito debe ser recordar a nuestra descendencia que Jesús es el Cordero de Dios presentado por Juan el Bautista, que vino al mundo para quitar el pecado del mundo, y por ello lo hemos aceptado como nuestro Salvador. También en la charla de recordar aquel día, nosotros podemos descubrir que nuestros hijos ven en nuestras vidas una conducta reposada, ordenada, sin sobresaltos, donde los problemas que aparecen muchas veces se resuelven de manera armoniosa, y ellos, nuestros hijos, creen quizás que eso es lo normal. Pero cuando ven el espejo de lo contrario, es decir, sus compañeros del jardín, cuando ven sus compañeros de la escuela, y observan que ellos tienen problemas en sus casas, tales como violencia entre padres, violencia de padres a hijos, cuando hay alcoholismo, cuando hay drogas, cuando hay pleitos, infidelidades, enfermedades, etc., debemos aprovechar para decirles a nuestros hijos que nosotros, por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, no hemos caído en esa situación. Que un día decidimos aceptar a Jesús y seguirlo poniendo por obra su palabra. Y que no es que sus padres o sus abuelos sean buenos porque nacieron buenos y sin pecado, sino que hay un antes y un después de conocer, aceptar y seguir los pasos de Cristo como Señor. Recordar aquel día también significa que debemos señalar a nuestra descendencia que a Dios le tenemos que dar el reconocimiento que le corresponde por su obra realizada por medio de Jesús, en la cual Él cargó en la cruz todos mis pecados, tomando mi lugar y pagando así mis deudas. ¿Para qué? Para que ese padre o ese abuelo que está conversando sea libre, porque Jesús nos dice en el versículo 36 del capítulo 8 de San Juan lo siguiente. San Juan 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí. Bueno, entonces, como vemos, hay muchas cosas para contar, ¿no? Que nuestros hijos, nuestros nietos pueden saber de nosotros. El día que yo decidí seguir a Cristo, un antes y un después, ¿no? Un antes de Cristo y un después de Cristo. Bueno, y otra historia que queríamos, otro punto que queríamos tocar, es que ellos también debían contarle a sus hijos cómo Dios los acompañó en el desierto. Cuando ellos salieron, después de celebrar la Pascua, salieron camino al desierto, ¿no? Y en el desierto caminaron 40 años. Cuando uno se pone a pensar 40 años, nosotros llevamos 40 años de casado, decimos, ¡oh, toda una vida! ¿Cuántas cosas pasaron en los 40 años, no? ¿Y cuántas? Ya van a llegar a la tierra prometida, vamos. Ya estamos cerquita. Lo que están compartiendo, yo haciendo una pausa para ir acomodando nuestros pensamientos. Por lo menos he anotado en un bloque principal tres cosas importantes. El énfasis me gustó de tener una historia, aquel día. Hay un día, un momento que uno tuvo una experiencia con el Señor que primero marca nuestra vida. ¿Sí? Es una experiencia de salvación, es una experiencia de pasar de esclavitud a liberación.
Pero me gustó también que no solamente es salvación, es coherencia. Los chicos, en principio los hijos, después serán los nietos, ven el espejo a través de sus padres, del testimonio del modelo de sus padres. Y también, y siempre, reconociendo a Dios por su obra, ¿no? Eso me gustó. No sé si, Andrea, también apuntaste algo ahí para remarcar. Sí, esto de recordar, y de recordar que no vamos a quedar esclavos para siempre, sino que como hijos sí somos hijos para siempre, pero no esclavos para siempre. Wow. Exacto. Qué Muy lindo. bien, nuestra historia antes de Cristo y nuestra historia después de Cristo, ¿no? Y ahí vamos al desierto, entonces, al proceso. Y ahí vamos al desierto. Bueno, y ahí en el desierto, bien. una de las cosas que ellos debían recordar, algo sobrenatural que recién decía, a los 40 años, ¿no? 40 años son muchos años, son muchos días, muchas horas que ellos estuvieron en el desierto. Pero queríamos leer Éxodo 13 del 21 al 22, a ver, para Sí. nosotros lo más importante, ¿no? Bien, Éxodo 13, el 21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bueno, y eso era lo más importante que nosotros queríamos tocar hoy, que el Señor, o sea, con su presencia los acompañaba. Imagínense los días y las tardes en el desierto, los medios días en el desierto, ¿no? Lo que sería. Pero sin embargo, la nube, ahí estaba, la presencia de Dios. Dice la Biblia que ellos nunca no se quemaron sus pies, no se quemaron sus manos, su rostro, porque la presencia de Dios estaba continuamente con ellos. Y esa presencia, dice la Biblia, que nunca se apartó en los 40 años, siempre estuvo. De día les daría reposo, seguridad. De noche los acompañaba con el calor de la noche, porque también sabemos que el desierto es frío, así que la columna de nube les daría calorcito, pienso yo, ¿no? La columna de fuego, perdón. Y bueno, y en esos 40 años que la presencia del Señor no se movió de la vida del pueblo de Israel, Dios fue el proveedor de ellos, ¿no? Sabemos que Dios les proveyó el maná del cielo, que Dios fue el que los protegió de los peligros. Moisés en uno de los relatos dice que el desierto era hostil y peligroso. El desierto no era un lugar lindo para ir de vacaciones, sino que era un lugar hostil y peligroso. Pero ahí estaba la presencia sobrenatural de Dios sobre la vida del pueblo de Israel. Y también la presencia esta de Dios era la presencia sanadora. También un poquito más abajo en el capítulo 13 dice que Dios era su sanador. También Dios estaba sanando y ayudando y protegiendo. Pero una de las cosas que a mí por ahí más me gusta es que Dios los llevó al desierto para que ellos conocieran a Dios. Ellos fueron un pueblo esclavo 400 años en Egipto, y Dios los llevó al desierto y ahí conocieron a su Dios, ahí sirvieron a Dios. Bueno, eso es también lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, que Dios nos lleva al desierto, nos tiene a veces en un lugar hostil, en un lugar, digamos, peligroso, pero su presencia, la presencia del Espíritu Santo nos acompaña. Ahí está con nosotros todos los días. Amén. Sí, bueno, relacionado con esto, entonces quería compartir con ustedes lo que nos dice el Señor Jesús acá en San Juan, capítulo 14, el versículo 23. Bueno, dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto entonces nos lleva a pensar que está bueno que enseñemos a nuestros descendientes que andar con Jesús después de aceptarlo como Salvador representa pasar del estado de arrepentimiento al proceso de conversión con el fin de lograr que Cristo, además de Salvador, de libertador de la esclavitud, sea Señor de nuestra vida. El morar de Dios en este andar nos recuerda que el Señor nos guía a lo largo de
de esta trayectoria que llevamos con Él, para tomar decisiones sabias que tienen que ver como, por ejemplo, con la salud espiritual. Es decir, una actitud sabia es tener deseo de conocer la palabra de Dios, de capacitarse en la palabra de Dios, de orar por cada circunstancia que nos toca vivir. Y como miembros de la iglesia, de congregarnos siempre. Debemos recordar que Dios, así como proveyó de un Moisés para hablar a su pueblo en el desierto, nosotros estamos agradecidos, y eso se lo tenemos que decir a nuestra descendencia, porque nos ha provisto de muchos Moisés por medio de hombres y mujeres que nos han enseñado y actualmente nos enseñan la palabra de Dios, y que la han respaldado con su testimonio, que eso es muy importante. Algunos hoy no están, otros no pueden participar, pero otros continúan haciéndolo con métodos más modernos, porque la modernidad nos está, como decíamos recién, llevando a nuevos escenarios, pero siempre nosotros, en el hablar con nuestros descendientes, tenemos que enfatizar que estamos ávidos de escuchar que se enseñe la sana doctrina. Amén. El andar con Jesús nos hace ver que Dios nos ha preservado nuestra salud física, a librarnos de la esclavitud de tantos vicios, que uno podría, digamos, escribir muchas hojas, digamos, enumerando vicios que atacan nuestra vida. Pero el Señor nos ha preservado de esto, también de glotonerías, a no ser que nosotros podemos caer en todo esto, a no ser que Él nos ayude a cuidarnos. Y así como Moisés pidió a Faraón que dejase ir al pueblo para servir a Dios en el desierto, el morar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros nos ha permitido no solo recibir de Él, sino además servirlo por medio de distintas actividades a las cuales se nos ha convocado, donde, podemos decir, la enseñanza y la alabanza, en mi caso más que nada, ocupan un lugar fundamental, trabajando los dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y que por la administración realizada nos ha posibilitado crecer y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. También nosotros en esta conversación íntima, familiar, debemos decir que su compañía nos ha permitido recibir prosperidad económica y con eso recordar que se cumple la promesa que Jesús dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán provistas. Con su promesa de acompañamiento durante este tiempo transcurrido, como decía Mónica, en mi caso particular, desde el año 1972 que me congrego, allí empecé a congregarme en Machado. Así que miren ustedes, mirá Silvano, digamos, nos conocemos hace muchos años. Como matrimonio, 40 años. O sea, yo con el Señor tengo unos cuantos años, Mónica no sé, porque ella de chiquita era ya creyente, pero durante todo este recorrido, en ocasiones, ha ocurrido con nosotros que el Señor, tal como hizo con su pueblo en el desierto, nos sustentara con el maná del cielo para saciar nuestro hambre espiritual. Nos diera de beber del agua de la roca para calmar nuestra sed y derramara toda bendición material para no dejarnos faltar nada que necesitáramos. Y mucho más de lo que nosotros pedimos o esperábamos recibir de parte de Él. Muy bien. Bueno, ya finalizando un poco esto, así que nosotros debemos contar lo que hizo Dios aquel día, debemos contar cómo su presencia nos acompaña, contárselo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y otra de las cosas que debemos contar, que ya esta es la última, contar que Dios es la fuente de nuestra bendición. Vamos a leer, ahora lo va a leer Osmar, del Deuteronomio 8:11, que Dios ya le estaba hablando a los hijos de los hijos, porque los que entraron en la tierra prometida fueron los hijos de los esclavos, ¿no? Ya era otra generación, y Dios estaba repitiendo
la ley, repitiéndole lo que ellos nunca debían olvidarse. Y una de las cosas que estos hijos no debían olvidarse era que Dios era quien había bendecido, ¿eh? Que toda la riqueza que ellos tenían y la tierra que iban a poseer era porque Dios era su fuente. Amén. Y leemos el Deuteronomio. Bueno, el capítulo 8, como decíamos, desde el 11 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. No digas pues en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bueno, es un versículo, unos versículos que se explican solos, ¿no? No hay mucho más que agregar. El versículo 17 dice que el pueblo de Israel nunca debió olvidarse que la riqueza venía de Dios. Si bien nosotros somos los que tenemos que trabajar, somos los que salimos todas las mañanas, pero Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos da el ánimo, Dios es el que nos da las oportunidades, porque también Dios pone oportunidades buenas en nuestra vida para que nosotros podamos avanzar y aún también ser prosperados económicamente, porque también eso es parte de la bendición de Dios. Y acá en Deuteronomio, un poquito antes, decía que Dios los iba a bendecir si ellos le obedecían, y si ellos eran fieles a Dios. Y entonces nosotros debemos contar lo mismo, porque a veces nuestros hijos y por ahí nuestros nietos piensan que todo lo hicimos nosotros, ¿no? Solos, con nuestra profesión, con nuestros ministerios, con nuestros oficios, que fue la fuerza nuestra. Y no, no fue la fuerza nuestra, fue la fuerza de Dios, fue la mano de Dios la que nos dio la riqueza. Y eso nunca lo debemos olvidar. Y cuando miremos para atrás, miremos para recordar de dónde nos sacó, de la esclavitud, de qué lugar Dios nos sacó, y hoy, después de 40 años, o 20 o 30, ¿dónde el Señor nos trajo? A una tierra de bendición. ¿Vos querés agregar más? Sí. Bueno, y por último, finalizando, queríamos entonces decir que acá hay un por qué y un para qué. El por qué, contar la historia a nuestros hijos, a nuestros nietos, ya más o menos lo hemos ido viendo. El para qué, creo yo que es bueno tener en claro que debemos contarla para que conozcan nuestra relación con Dios, cómo nos libertó, como decíamos, de la esclavitud del pecado y nos guió por el camino de la vida. Contarla para que ellos valoren el legado espiritual que reciben y que les permite tener una base como para comenzar a desarrollarse en la vida. Debemos participarlos para que ellos también valoren el recurso material que nosotros podemos llegar a dejarle. Porque ellos lo van a recibir o lo ven, pero tal vez no se dan cuenta de cómo se llegó a eso, y en muchos casos ocurre que no han hecho un gran esfuerzo para obtenerlo, a veces porque son criaturas, nosotros estamos jugándola, como se dice, y ellos están al lado. Pero ellos tienen que ver que lo que reciben el día de mañana se ha obtenido con esfuerzo, con la ayuda de Dios, primero que nada, siguiendo el camino de Dios, pero también hay un esfuerzo personal. Y por último, y no por eso deja de ser lo más importante, es para que nos imiten como padres, como abuelos, como líderes,
en la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y tengan después ellos la experiencia única, porque cada uno tiene su experiencia con el Señor, que les permita crecer y multiplicar la vida de Dios a fin que continúe el Señor con la obra de que se predique su evangelio, el evangelio de Cristo, a la humanidad en la cual ellos el día de mañana se van a desenvolver. Bueno, cerrando el tema, entonces, como verán, todos tenemos una historia para ser contada, ¿no? Si no te animás a contarla, la podés escribir. Podés escribir un libro y dejar a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos tu historia, que seguramente será una historia llena de las bendiciones del Señor, llena del trato con Dios, llena de la relación con Dios, que va a bendecir la vida de ellos seguramente como bendijo la vida tuya. Así que anímate, nosotros los animamos a que cuenten su historia, porque toda historia merece ser contada, ¿no? A veces contamos historias familiares tontas, pero bueno, contemos la historia que nosotros tenemos con Dios, que es una gran historia, y de hecho es un gran mensaje. Así que bueno, los invitamos a que cada uno nos cuente su historia. Amén. Que Dios los bendiga. ¡Wow! ¡Qué palabra! La verdad, llena de revelaciones, llena de significaciones importantes. Buenísimo. Impresionante. Sí, me hizo recordar una palabra que leí hoy, ahí en la Biblia diaria, dice Colosenses 3:16, que la palabra more en nosotros, ¿no? Sí. Y tenemos la esperanza de que si la palabra de Dios mora en nosotros, hace habitación en nosotros, vamos a poder no solo contar nuestras historias, sino hacer que sean buenas historias, ¿no? Que sean válidas de contar y compartir. Wow. Exactamente, que sean interesantes. Sí. Sí. Yo noté acá en mi apunte que disfrutamos el fruto de lo que otro fue cultivando, ¿no? Y eso hay que contarlo, porque bien Osmar precisaba de que normalmente hay beneficio, las nuevas generaciones se benefician y construyen desde otros lugares, pero bueno es tener memoria, lo que es legado, ¿no? También, que es sembrar honra en buena memoria de aquellos que pudieron fructificar en nosotros, ¿no? Y eso de honrar es reconocer. Por ahí hay un abuelo, un bisabuelo que ya no está, pero esa historia tiene que ser contada, las historias de fe. Y normalmente cuando alguien cree en el Señor, las promesas de fe son para heredarla a las próximas generaciones. Y como bien Mónica decía, hay ya una distancia por los años, entonces hay que mantener ese hilo de honra a través de las historias. Así que, sobre todas las cosas, reconociendo que todo lo que se tiene, lo ha provisto el Señor. Si bien el Señor nos usa, nos esforzamos, planificamos la vida. Ustedes saben que la vida se puede dividir como en 3 tercios. El último tercio, y que sería donde se está entrando en esta edad, es donde uno se supone ya tiene que empezar a recibir el fruto de todo lo que fue cultivando en las primeras etapas anteriores. Entonces, no dejando de reconocer al Señor, y que cuando se disfrute, siempre ponerlo al Señor, y siempre ponerlo a aquel, no solamente que proveyó lo material. Osmar habló de aquellos que nos sembraron la palabra, porque somos prosperados por la palabra. Los que no están, los que hoy no pueden hablar, y los que siguen hablando. Es riquísima la enseñanza de esta tarde, ese don de maestro que tienen ustedes a full, ¿sí? Y hay algo que me gusta también, algo que me gusta, que en este camino de perseverancia mencionaron el servir al Señor. Servir al Señor es una de las cosas más románticas, pero más duras de la vida. Hay mucha ingratitud, a veces hay poco acompañamiento, hay un desierto donde solamente el Señor, a veces decimos con Andrea, solo el Señor sabe el fuero íntimo lo que es servir y darle, y aunque uno quiera contar la siembra y la inversión personal, no hay manera. Pero qué bueno es poder ser fieles, y a la fidelidad el Señor siempre la premia. Desgraciadamente a veces muchas personas sido infieles o le faltó constancia en servir al Señor, y eso también baja la familia, ¿no? Hablamos de lo positivo, podríamos hablar tanto lo negativo, lo que no resolvimos, lo que no nos animamos, nuestras equivocaciones, también desgraciadamente a veces van bajando para mal, pero bueno, confiemos en que siempre estamos a tiempo.
siempre podemos ir sembrando, siempre podemos ir contando esa historia del Señor en nuestra vida. Les pregunto algo. Ustedes hablaron siempre por el lugar en la historia de los hijos, sus hijos son grandes, ahora son abuelos. En lo práctico, ¿qué hacen como para, más allá de una charla de la mesa, que me imagino, alguna cosa que ustedes hacen que nos puedan ayudar a los que están mirando, decir, bueno, yo tengo los hijos, tengo los nietos, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Bueno, mire, bueno, nosotros hablamos ahora más con nuestros nietos, ¿no? Porque a los hijos los tuvimos siempre damos consejos, los chicos nos preguntan, pero ahora, esta última etapa, nos hemos dedicado a los nietos. Y a los nietos, que ellos no conocen nuestra historia de cuando nosotros nos casamos, cómo nos casamos, ellos ven lo que hoy tenemos, o cómo somos. Entonces, aprovechamos y contamos nuestra historia. Y el otro día yo me reía con Osmar porque fui a verlo a mi nieto mayor y él me dice, abuela, dice, ¿cómo pasaste el coronavirus? Me dice, ¿cómo le estás pasando la cuarentena? Y yo le digo, bien, Benja, bien. Y dice, pero estás bien, dice, el abuelo está bien, dice, económicamente están bien, dice, ¿cómo están? Él tenía una preocupación y yo digo, sí, Dios nos está ayudando, Dios nos está... yo le digo, al principio me asusté cuando tuvimos que cerrar todo, le digo, pero no, el Señor nos mostró cómo nos sostiene, cómo nos mantiene, como lo hizo siempre, toda la vida. Y ahí le di mi testimonio. Y yo me reía después con Osmar, porque él en vez de decirme, sí abuela, él me decía, amén, amén, gloria a Dios. Yo me reí. Yo tampoco. Y bueno, y a los más chiquitos también les enseñamos el Señor. Yo voy y enseño, ¿viste? Algo le enseño, siempre. Son chiquitos, pero ya lo estamos ahí metiendo. Por ejemplo, Benjamín, ¿viste? Le di una Biblia, pude retirar un ejemplar de Gedeón, ¿viste? La chiquita. Y él la tiene en la casa y se la ha pasado a la hermanita, la más chiquita, la Cata, que no saben leer, ¿viste? Pero bueno, nosotros vamos a través de la Biblia, vamos haciéndolo tomar en contacto con las cosas del Señor y bueno, cada vez que vienen acá, Mónica aprovecha alguna oportunidad para enseñarles la palabra del Señor y ellos van, Benjamín es el que más agarra, por supuesto, y después los demás que son de distintas edades van pescando de acuerdo a su edad. Porque uno ya tiene, nosotros nos hemos hecho en la escuela dominical en ese momento y hemos colaborado. Entonces nosotros traemos en la sangre ya el hecho de ayudar, de hablar a los chiquitos, porque a nosotros nos enseñaron así. Y así. ¿Hay una imagen? En uno, ¿no? Ya es innato, porque yo, por ejemplo, vienen los chicos y yo le digo, bueno, chicos, les voy a contar una historia. Y dice, ¿cuál? Y yo les digo, bueno, la historia de cuando el viento se calmó, y ellos ya se entusiasman y dicen, bueno, y es una historia bíblica. Y yo les cuento también cuentos, porque tengo un montón de cuentos infantiles que eran de los chicos, pero siempre quiero contarles algo del Señor, que a ellos les quede la imagen de que la abuela y el abuelo buscaron a Dios y sirvieron a Dios y Dios los bendijo. Esa es la imagen que a mí me interesaría que les quede, nada más. Y sabés, cerrando ya, si ustedes tienen tiempo que quieran, muchas veces Mónica también aprovecha, o tratamos de ver, de asociar algún personaje de la televisión que ellos ven, ¿viste? En su edad infantil, algún, qué sé yo, súper poderoso, y bueno, llevar una historia de Jesús cuando calmó el mar, cuando le dijo que se detuvieran los vientos, cuando caminaba sobre las aguas, todo eso a los chicos los impacta, David, ¿viste? Entonces los llevamos por ahí y van aprendiendo, para despertarles el interés. Y ayer yo fui a visitar a Catalina, que tiene 3 años, y me quedé un rato sola con ella porque la mamá estaba atendiendo, y empezamos a hablar, hicimos un corazón. Y ella me dijo, abuela, este corazón es el que yo le tengo que entregar al Señor. Me dijo, sí, le digo, ¿ya se lo entregaste vos al Señor? Y no sé, sí, bueno, le digo, bueno, ¿querés entregarlo ahora? Entonces yo aprovecho y yo le expliqué ahí un poquito y le digo, bueno, entregale el corazón al Señor. Y así vamos, ¿viste? De acuerdo a la edad que tienen, vamos Impresionante. Haciendo que ellos amen a Dios, porque lo interesante es que ellos puedan vivir la experiencia con Dios y puedan amar a Dios como uno lo ha amado, ¿no? Qué bueno.
Bueno, la verdad que hemos disfrutado inesperadamente, nosotros estamos arrancando esto, que seguramente va a ser una serie de encuentros. Lo hemos disfrutado un montón, Sí, muchas muchísimo. gracias, la verdad que nos llenamos de palabras, de experiencia. Podemos orar por aquellos que están acompañándonos en esta tarde también, que el Señor les dé una sabiduría práctica, pero que todo comienza con la vida de uno, ¿no? Una relación genuina con el Señor, si no, no tenemos muchas cosas para pasarles, ¿no? Así que, oramos, Andrea, podemos orar y agradecidos a ustedes también por este tiempo. Y, bueno, oramos. Señor, te agradecemos tanto, Señor, por tanto amor derramado sobre nosotros, Señor. No solo nos dejaste tu palabra, Señor, sino que nos has dejado tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias por tantos años, Señor, en los que nos venís enseñando y nos seguís guiando, Señor, y nos seguís perdonando, y seguís renovando tus misericordias cada día sobre nosotros, Señor. Señor, hace que todos los días de nuestra vida, Señor, sean fructíferos, sí, sean de gran ayuda para las generaciones que vendrán, Señor. Porque, Señor, vendrás a buscar a todos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, porque tu casa, Señor, yo y tu casa hemos decidido servirte, Señor. Señor, gracias por este tiempo en el que pudimos compartir con Mónica, con Osmar, Señor. Gracias por cada uno de los que está del otro lado, Señor. Impacta, Señor, sus vidas, impacta, Señor, en sus corazones, para que sus legados también puedan llegar a las nuevas generaciones, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una vez más, gracias, Osmar, Mónica, y a todos los que están en casa, recuerden que el ministerio más grande es el que tenemos desde nuestra casa. ¿Sí? Como padres, después como abuelos, no tengan miedo de hablar la palabra del Señor, es el mejor legado, y sigan buscando al Señor, sigamos en contacto, en comunión, y nos saludamos hasta el próximo encuentro. Que el Señor les bendiga. Gracias por todo. Chao, gracias.